30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío del centro lo que la hace girar. Un cuenco se moldea con arcilla, pero es el vacío interior lo que lo hace útil. Una habitación tiene paredes y ventanas, pero es el espacio vacío lo que permite habitarla. Tao Te Ching, capítulo 11. Lao Tzu, hace aproximadamente 2500 años. Esto no es misticismo ni metáfora poética. Es una observación de ingeniería aplicada a la experiencia humana. Vivimos en una cultura que llena. Llenamos el tiempo libre de actividades. Llenamos el silencio de ruido. Llenamos la mente de información antes de que pueda procesar lo anterior. Y cuando algo queda vacío, una tarde sin plan, un momento de quietud, un espacio sin respuesta, lo interpretamos como un problema que hay que resolver. Lao Tzu propone exactamente lo contrario y lo hace con 3 objetos que cualquiera puede tocar. 30 radios convergen en el centro de la rueda y en ese vacío del eje reside la utilidad de la rueda. Se trabaja la arcilla para hacer un cuenco y en el espacio vacío del cuenco reside su utilidad. Se abren puertas y ventanas para hacer una habitación y en los espacios vacíos reside la utilidad de la habitación. Por lo tanto, lo que existe sirve para ser provechoso, pero es lo que no existe lo que hace posible su utilidad. Vamos a reflexionar sobre la rueda y el eje. 30 radios, un eje. La rueda gira porque en el centro no hay nada. Esto no es poético, es funcional. Si el eje estuviera sólido, la rueda no podría rotar en un árbol. El vacío no es ausencia de algo valioso. El vacío es lo que hace posible la función. Una aplicación inmediata. ¿Qué espacio vacío, de tiempo, de silencio, de no respuesta, estás llenando hoy que quizás debería permanecer vacío? Pero hay algo en este capítulo que casi todos los comentaristas pasan por alto. Y esta es la palabra que Lao Tzu usa para decir útil. Ahora te lo muestro. Vamos con el cuenco de arcilla. El cuenco se moldea con arcilla. Pero ¿qué es lo que recibes cuando bebes de él? No la arcilla, el hueco. La arcilla es la condición, el vacío es la función. Aquí Lao Tzu usa la palabra zhong, utilidad, función, capacidad de servir.
no dice que el vacío sea mejor que la arcilla. Dice que sin vacío la arcilla no puede cumplir su propósito. En términos actuales, tus capacidades son la arcilla, pero sin espacio para pensar, para recibir, para no actuar, esas capacidades no tienen dónde ejercerse. Y vamos con la habitación. Puertas, ventanas, paredes, todo eso existe. Pero ¿qué es lo que te permite vivir dentro? El espacio que no ocupan. Una habitación sin espacio vacío no es una habitación, es un almacén. Una agenda sin espacio vacío no es una agenda, es una condena. Una mente sin espacio vacío no puede recibir nada nuevo. Solo puede reorganizar lo que ya tiene. Y vamos con la paradoja final. Lo que existe sirve para ser provechoso, pero es lo que no existe lo que hace posible su utilidad. Esta es la síntesis del capítulo y es también la parte que más resiste la mente occidental, porque nuestra cultura valora lo que existe, lo que se puede medir, mostrar, demostrar. El vacío no aparece en el currículum, no se publica en redes, no impresiona. Y sin embargo, dice Lao Tzu, es exactamente eso lo que hace posible todo lo demás. El tiempo. Tenemos calendarios más llenos que nunca y más sensación de que el tiempo no alcanza. ¿Qué pasa si el problema no es la falta de tiempo, sino la ausencia de vacío en el tiempo que tienes? Una agenda sin huecos no es productiva. Es como una rueda sin eje. Puede verse impresionante, pero no puede girar. Hay una razón por la que los japoneses tienen una palabra para esto, una sola, y traduce exactamente lo que Lao Tzu describió con 3 metáforas. Te la cuento en un momento. La mente. Los estudios sobre creatividad muestran de forma consistente que las ideas más importantes surgen durante periodos de descanso o de divagación mental, no durante el trabajo intenso. ¿No os ha pasado que la mejor idea surge durante un paseo con tu perro? El cerebro necesita espacio vacío para conectar puntos distantes. La concentración permanente no es productiva. Es una mente llena que no puede recibir. Y hablamos de las relaciones. Cuando escuchamos a alguien mientras ya estamos preparando la respuesta, no estamos presentes, estamos llenos. El vacío en una conversación, la pausa, el espacio antes de responder, no es incomodidad,
es lo que permite que la otra persona sea realmente recibida. Hay un concepto japonés que no aparece en la mayoría de los comentarios del Tao Te Ching en español. Se llama Ma. Ma es el espacio entre las cosas, no el vacío como ausencia, el vacío como presencia activa. En la arquitectura japonesa, el Ma es el espacio entre las columnas. En música, es la pausa entre las notas, lo que crea el ritmo. En caligrafía, es el espacio en blanco del papel. No es fondo, es parte esencial de la composición. Lao Tzu no usó esa palabra porque era taoísta, no japonés, pero describió exactamente eso. Y hay algo más que casi nadie señala. El capítulo 11 no es una invitación a vaciar tu vida. Es una invitación a reconocer que el vacío ya existe y que llenar sobre él es destruir lo que te hace funcionar. Y esto conecta con algo que me pasó a mí hace algunos años. Una decisión aparentemente racional que resultó ser exactamente el error que Lao Tzu describe. Te lo cuento ahora. Hace años, en un periodo en el que sentía que no avanzaba, tomé la decisión de no dejar ningún momento libre sin propósito. Cada mañana, cada tarde, cada hueco de agenda, todo tenía que servir para algo. Me dije que era disciplina, que era compromiso. Y durante meses funcionó, al menos en apariencia. Pero algo se fue apagando de forma gradual. La capacidad de sorprenderme, la capacidad de sentir curiosidad sin que hubiera una razón práctica para tenerla. Había llenado el cuenco hasta el borde, y un cuenco lleno hasta el borde no puede recibir nada. No lo reconocí leyendo el Tao Te Ching. Lo reconocí un domingo en el que no tenía nada que hacer. Y en vez de ocuparlo, me quedé quieto, por primera vez en meses. No sé si fue una tarde particularmente productiva en ningún sentido convencional, pero algo que estaba apretado se soltó. El cuenco, dice Lao Tzu, es útil por su vacío, no por su arcilla. No por cuánto puede sostener, sino por cuánto puede recibir. Vamos a vivirlo, no solo entenderlo. Esta práctica que te propongo dura 60 segundos. Yo lo llamo el cuenco. Primero, pon las manos en el regazo, palmas hacia arriba, como si sostuvieras un cuenco vacío. Ahora toma conciencia de lo que esas manos sostienen, no lo que contienen, lo que sostienen, el espacio entre las palmas. Inhala por la nariz, lentamente. Mientras inhalas, siente como el pecho se abre, como si hiciera espacio hacia adentro. Ahora exhala por la boca, sin prisa.
Mientras exhalas, nota si hay alguna tensión en los hombros, en la mandíbula, en el pecho. No la resuelvas, solo obsérvala. Repite una vez más. Y ahora, deja que las manos descansen. Eso que hiciste, ese espacio, esa apertura, es lo que Lao Tzu llama utilidad. Pero hay un error muy frecuente al salir de esta práctica. Y si no lo señalo, puedo convertir lo que acabas de sentir en otra obligación que llenar. Una observación diaria para esta semana, en algún momento del día, en cualquier momento, nota cuando estás llenando algo que podría permanecer vacío. No para llenarlo, solo para notarlo. Puede ser silencio en el coche que se convierte en podcast. Puede ser espera en la cola que se convierte en scroll. Puede ser un hueco en la agenda que se convierte en una reunión innecesaria. No hay obligación de hacer nada diferente, solo de ver. El error a evitar es convertir el vacío en otro proyecto. Decirte, a partir de ahora voy a tener 30 minutos de vacío cada día. Eso es llenar el vacío con el propósito de estar vacío. La rueda no decide tener un eje hueco. El eje es hueco porque así funciona. No se practica el vacío. Se aprende a no llenarlo donde ya existe. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío del centro lo que la hace girar. Ahora ya sabes que Lao Tzu no estaba hablando de ruedas. Estaba hablando de todo aquello que te hace funcionar. Tu capacidad de atender, de crear, de relacionarte, de descansar. Todo eso tiene un eje y ese eje no se puede llenar. El cuenco no es útil por su arcilla. Tú no eres útil solo por lo que produces. También eres el espacio que dejas. ¿Qué verso del capítulo 11 te tocó más? ¿La rueda, el cuenco o la habitación? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres que profundice en algún otro capítulo del Tao Te Ching, también dímelo. Si este espacio te sirvió de algo, suscribirte es la forma más sencilla de continuar y de hacer que nos conozcan muchos más. Gracias por estar ahí. Alquimia Interior.